La venganza de Aristodemo. El guerrero de las Termópilas. Prólogo. El destino de un guerrero. Desde su nacimiento, Aristodemo estuvo marcado por el hierro y la guerra. Nació en Esparta, una ciudad donde solo los fuertes sobrevivían y los débiles eran desechados sin piedad. La primera prueba de su vida llegó al momento de su nacimiento. Los ancianos encargados de inspeccionar a los recién nacidos lo tomaron en sus manos, lo observaron en silencio y, tras un instante de duda, decidieron que merecía vivir. En Esparta, sobrevivir a la infancia no era una garantía de futuro, sino el inicio de un viaje implacable. A los 7 años, como todos los niños espartanos, Aristodemo fue arrebatado de los brazos de su madre y entregado a la Agogé, el brutal sistema de entrenamiento militar que moldeaba a los hombres más temidos de Grecia. Durante años, sufrió hambre, frío y castigos inimaginables. Aprendió a robar para sobrevivir, a resistir el dolor sin emitir un solo gemido y a luchar sin piedad. Cada cicatriz en su cuerpo era una lección grabada a fuego, un recordatorio de que su única función en la vida era la guerra. A los 20 años, Aristodemo se convirtió en un hoplita. Se unió a la falange espartana, un muro de escudos y lanzas capaz de aplastar ejércitos enteros con su disciplina y su ferocidad. Se creía invencible. Pero el destino tenía otros planes para él. El llamado a la guerra. El año 480 a.C. marcó el inicio de la mayor amenaza que Grecia había enfrentado. Desde el este, como una sombra gigantesca que devoraba todo a su paso, avanzaba el colosal ejército del rey persa Jerjes I. Se decía que eran cientos de miles, quizá 1.000.000, un número que desafiaba la comprensión. Cuando la noticia llegó a Esparta, el rey Leónidas comprendió que la guerra era inevitable. Pero en lugar de esperar a que los persas llegaran hasta su tierra, decidió enfrentarlos en un terreno donde la superioridad numérica del enemigo no significara una ventaja decisiva. Ese lugar era el paso de las Termópilas, una garganta estrecha entre montañas y el mar, donde los persas no podrían desplegar su inmenso ejército. Leónidas reunió a 300 de sus mejores hombres. No eran simples soldados, eran la élite de Esparta, guerreros que no temían a la muerte y que habían sido elegidos porque ya tenían hijos que perpetuarían sus linajes. Aristodemo estaba entre ellos. Sabían que esta no era una batalla para vencer. Era una misión suicida. Pero los espartanos no peleaban por la victoria, peleaban por el honor. La traición en Termópilas. Durante 3 días, los espartanos resistieron el asalto de los persas. Desde el amanecer hasta el anochecer, las oleadas de enemigos chocaban contra la falange espartana y eran destrozadas sin piedad. Leónidas y sus hombres luchaban con una ferocidad inhumana, bloqueando el paso con sus escudos y cortando a sus enemigos con sus espadas y lanzas. Los persas, frustrados por la resistencia, enviaron a sus mejores tropas, los inmortales, la guardia élite de Jerjes. Pero ni siquiera ellos pudieron romper la formación espartana. Entonces llegó la traición. Un griego llamado Efialtes, cegado por la codicia, reveló a los persas un camino secreto que les permitiría rodear a los espartanos. Cuando Leónidas supo que estaban siendo flanqueados, supo que el final estaba cerca. Ordenó a la mayoría de los aliados griegos que huyeran para pelear otro día, pero él y sus 300 espartanos se quedaron. Sabían que iban a morir, pero morirían de pie. La decisión de Aristodemo. Pero Aristodemo nunca estuvo en esa última batalla. Poco antes de la traición, Aristodemo y otro espartano llamado Euritus fueron afectados por una grave infección ocular que los dejó casi ciegos. Leónidas, viendo que no podían luchar en ese estado, les permitió retirarse y descansar en el campamento. Cuando llegó el momento final, ambos tuvieron que tomar una decisión. Euritus, aún sin visión, ordenó que lo llevaran al campo de batalla. Con la espada en la mano, se lanzó contra los persas y murió como un verdadero espartano. Aristodemo, en cambio, decidió marcharse. Cuando los últimos espartanos fueron aniquilados, cuando los persas cubrieron el suelo con los cadáveres de los héroes de Termópilas, Aristodemo regresó a Esparta con vida. Pero en Esparta, vivir cuando debías haber muerto era la mayor de las desgracias. El hombre sin honor. Cuando Aristodemo llegó a su hogar, no fue recibido como un soldado. No lo llamaron superviviente. Lo llamaron cobarde. Desde ese día, nadie le dirigió la palabra. En las calles, la gente apartaba la mirada. En las comidas, le dejaban el peor lugar. En la batalla, no lo querían en la formación. Para los espartanos, su existencia era una vergüenza.
Pero Aristodemo no estaba dispuesto a aceptar ese destino. Un año después, en el 479 a.C., los persas aún amenazaban Grecia. Esta vez, las ciudades-estado griegas unieron fuerzas para enfrentarlos en una última batalla, la batalla de Platea. Los espartanos enviaron 10.000 hoplitas. Aristodemo estaba entre ellos. Sabía que esta era su única oportunidad de recuperar su honor. La última batalla. La batalla de Platea fue brutal. Los persas, comandados por Mardonio, habían fortificado su posición y estaban listos para resistir. Pero los griegos no iban a ceder. Cuando llegó el momento de la carga, Aristodemo no esperó la orden. Se lanzó contra los persas sin escudo, sin miedo, con la furia de un hombre que no tenía nada que perder. Cortó cabezas, atravesó pechos con su lanza, derribó a los enemigos con una furia inhumana. Peleó como si estuviera poseído por el mismo Ares, el dios de la guerra. No le importaban las heridas, la sangre, el dolor. Solo quería morir con honor. Y lo consiguió. Cuando la batalla terminó, los griegos habían vencido y los persas habían huido. Entre los cadáveres, encontraron el cuerpo de Aristodemo, rodeado por enemigos caídos. Murió con honor, pero los espartanos, implacables en sus costumbres, no le dieron el más alto reconocimiento. Dijeron que no peleó como un espartano, sino como un hombre desesperado. Pero su historia quedó grabada para siempre. El legado de un guerrero. Aristodemo nos dejó una lección inmortal: no importa cuán bajo caigas, siempre hay una oportunidad para recuperar el honor y demostrar tu verdadero valor. Fin.